programa acá, uno Fuera que del sale aire. a ustedes y otro fuera del aire, pero sumamente interesante ambos. Lisania Salcedo. La doctora Togarma hacía un planteamiento en su última intervención que me parece interesante. Nosotros sabemos que hay muchas falencias en nuestro sistema de salud y nuestros hospitales están saturados. Esto, lógicamente, pues hace que el personal de salud se sienta cargado, estresado, porque tiene que ver una cantidad de pacientes a diario que quizás no le permite tratar de una manera tan humana a ese ser humano que va en busca de atención, en busca de que se le presenten opciones para poder tratar sus dolencias. Pero ahí está el otro lado de la moneda, ese paciente que va cargado de preocupaciones, de incertidumbre, quizás con una enfermedad que ya no tiene solución, que ya ese paciente lo que le toca es que se le brinde cuidados paliativos y dentro de esa atención, ese paciente lo que más necesita es un trato humano. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría conocer quizás sus planteamientos con relación a cómo podemos lograr el equilibrio entre esa humanización que usted refiere de poder garantizar que ese profesional del área de la salud tenga las condiciones adecuadas para poder, en consecuencia, tratar humanamente a ese paciente que va a un sistema que sabemos que tiene falencias. Sí, entonces vamos a equilibrar, vamos a pedirle Sí. Al a doctor. Ponte, porque el último uso de la palabra Sí, lo hizo Togarma. justamente la doctora Togarma. Claro. ¿Qué opinión tiene usted respecto de cómo nosotros podemos aportar para que existan las condiciones de ofrecer esa humanización que hablamos? Primero, hay un aporte que hizo la doctora Togarma y es con respecto a que ya no se habla de relación médico-paciente, sino un médico y la estructura completa, la clínica. De hecho, la instalación física cuenta mucho, porque cuando tú dices humanizar, tú necesitas una cosa que es privacidad, comodidad. Entonces, si tú llegas a un hospital, hay un calor tremendo, tú estás hacinado con 30 personas más que están demandando el mismo servicio que tú. Pero encima de eso, que si se va la luz, que el médico no ha llegado porque, como dice la doctora, está pasando visita. Pero tú tuviste que llegar a las 5 de la mañana en un transporte inadecuado, vienes de tu casa que dormiste sin luz, no te pudiste bañar. Es decir, ya tú llegas en unas condiciones deplorables, a un servicio también deplorable, donde entonces también entra lo que son los equipos. Por ejemplo, que haya un buen equipo de rayos X, que haya un buen laboratorio. Es decir, todo ese tipo de la estructura solamente es algo primordial. Después viene cuando te toque llegar y tú no sepas dirigirte dónde, que no haya una persona que te informe, que no, mira, este por aquí se entra, esta es la puerta de entrada, esto se hace, y que lo haga con amabilidad, es decir, una atención al usuario adecuada. Después, cuando ya te toque tu turno, entonces, que el médico que te va a recibir, que ya está cansado, que haga un esfuerzo y que te trate como lo que tú eres, como un ser humano, y sobre todo, que tenga la capacidad y tenga el expertise para diagnosticar lo que tú tienes y sabértelo comunicar y recibir de ti la información, o sea, cuáles son las expectativas de él, qué él piensa de su enfermedad y cuáles son sus creencias también, porque déjeme decirle algo, la creencia de la persona también hay que respetarla. Nosotros tenemos aquí casos, por ejemplo, aquí solamente sucede con los testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre, pero eso hay que respetarlo. Y entonces, todo ese conjunto es lo que nos va a llevar a tener una medicina de humanización. Ya. Doctor Miguel Cotis. En el comentario que acaba de hacer el doctor, más bien eso no es humanización. A ver, ¿qué es? Esas son las causas de la deshumanización. Los controles, las reglas, todo ese proceso por el que tiene que pasar el futuro paciente o el paciente actual para el conseguir ser oído, el conseguir sentirse satisfecho con un manejo dado. Porque precisamente ahí es donde están los problemas de las instituciones médicas.
las reglas, ese sentido mercantil que hoy día se tiene de lo que es la atención médica. Lamentablemente, yo tengo un compañero, profesor, hoy día amigos somos, que él siempre me ha dicho, la medicina, una ciencia, curar, un arte, la salud, un negocio. Hoy día, esa es la realidad que hemos estado viviendo. De manera directa, el equipo de salud, nosotros como médicos e integrantes de ese equipo de salud, nos sentimos directamente ofendidos cuando se habla de la deshumanización o también humanización, pero más bien nos sentimos agredidos cuando la parte de humanización se nos quita, pero se nos quita porque somos los que damos la cara. Pero ¿qué podemos hacer como atención directa al paciente? Y es precisamente donde se inicia la humanización, el trato que usted le dé a ese paciente, claro, que está relacionado hasta con la educación suya, lo que usted es, lo que a usted le enseñaron, cómo lo enseñaron a usted a conducirse desde pequeño en su hogar, papá y mamá. Usted va a dar lo que usted tiene. Y si usted no lo enseñaron a quererse, si no le dieron amor materno, paterno, usted no va a transmitir amor. Es difícil dar lo que no tiene, ¿no? No se puede dar lo que no se tiene, nunca. Sí. Y eso es fundamental, doctor, en la atención en salud. Y yo aquí como la voz del pueblo, doctor, debo hablar de que causa mucha impotencia, tanto para el paciente como para la familia de un paciente que va en busca de atención, cuando no recibe el trato adecuado de la mano de un profesional del área de la salud, cuando ese profesional no toma en cuenta quizás los términos que utiliza para explicar una condición de salud. Hasta en eso hay que tener como empatía, porque quizás la familia y el paciente al cual usted le está explicando lo que está ocurriendo con la salud de esa persona no entiende ciertas terminologías, y usted también debe entender esa parte, el quizás comprender las preocupaciones con las que llega una familia o un paciente, porque quizás está ese paciente en una condición de salud que se nota muy deteriorado. Entonces, en ese sentido, el trato en los centros hospitalarios públicos es distinto a cuando ese mismo paciente con esas mismas condiciones va o se acerca a un centro de atención privada. Aún esté quizás ese profesional del área de la salud cargado, ha amanecido, está cansado, pero el trato es diferente. Y en ese sentido, lo que usted decía de que se habla de que la salud es un negocio, es un poco cruel quizás o fuerte escucharlo de la boca de un profesional del área de la salud, pero es la realidad que viven a diario ciudadanos dominicanos cuando van en busca de atención, y de hecho se acostumbran a que se les atienda mal y entienden que deben quedarse callados porque ese es el doctor que me va a atender, entienden que es un favor que se les está haciendo. Porque son pacientes y tienen que tener paciencia. Es difícil. No creo que sea por eso. Pienso que hay una cultura acá y hay que verlo en el contexto histórico. Nosotros tenemos acá una herencia, nosotros salimos de Trujillo, seguimos con Balaguer, y tanto Trujillo, papá Trujillo, como papá Balaguer, como decían nuestros abuelos y todo eso, pues te llevaban sábanas, te llevaban comida, te daban. El Estado ha tenido se ha visto a lo largo del tiempo el Estado dominicano, y me corrigen ustedes, que el Estado da. El Estado tiene obligaciones, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero creo que el turno le tocaba a Togarma para que amplíe cualquier aspecto, porque vamos a pasar a otra fase. Y en ese sentido, doctor, antes de que Togarma tome la palabra, quiero que partamos de algo que ella mencionaba. Ella decía, no es lo mismo ser un buen médico que ser un médico bueno. Y aquí entonces viene lo que se planteaba para que pueda darnos su opinión al respecto. Le estáis condicionando lo que va a decir ahora, ¿verdad? Liz, pero voy a su palabra, lo anoté. Diga lo que usted quiera, doctora. Voy a decir otra cosa. Mira, voy a insistir. Voy a volver lo de la relación médico-paciente y la relación clínica. Porque el problema es que nos han querido... Estoy totalmente de acuerdo con Miguel.
primero, Miguel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, es que es un sistema, no es humanizar y predicarle al médico. Si el sistema no se humaniza, es como pasó con el movimiento de la calidad. Hablamos de calidad, hasta que hablamos de la gestión de la calidad. Me gustaría ver cómo vamos a gestionar la humanización con cosas concretas, como pasó con el movimiento de la calidad. Entonces, por eso hablo de que no es solamente, a veces los médicos son fabulosos, son unos padres, son buenísimos, pero resulta que todo el sistema no le permite al médico, para tú poder llegar a recibir al médico, ha recibido muchísimo maltrato de todo el mundo, de la que te viene a sacar sangre, taca, 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 y no se cambian los guantes, y tú dices, por favor, ¿te puedes cambiar los guantes? Ah, no, están limpios, y te has tocado 20,000 cosas. Desde el desde el portero, empieza por el portero. El portero, desde la secretaria. Señor, la secretaria de los médicos se las traen. Sí. Ok. Desde que te dicen que el seguro, desde cómo te hablan, desde cómo te tratan. Y al final es que tú vienes a ver al médico. Por eso yo insisto que para la humanización de la salud hay que trabajar el sistema completo. Y no nos concentramos solamente en el médico, que es una parte. Hay que trabajar al médico, hay que trabajar su comunicación, hay que trabajar la manera en que se relaciona con los usuarios, pacientes, como ustedes le quieran llamar. Pero es el sistema completo lo que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este sentido, Togarma, doctor Aponte, doctor Miguel Cotes, en el día de hoy, y sobre todo ustedes, amigos, que nos están siguiendo a través de todas estas plataformas. Si usted ahora va a salir de su casa, de su negocio, pues puede ponernos en YouTube y ahí usted nos va a seguir en vivo. Miren, lo que planteamos con el tema de la humanización es hacer que las personas que buscan, por un lado, que necesitan servicios de salud, por otro lado, que requieren las tres cosas, ese servicio lo reciban como lo que son, humanos, con derechos, por la única razón y el único mérito de haber nacido como humanos. Si nace como una serpiente, como un chivo, no les toca. Entonces, ¿qué sucede? Usted ha puesto un elemento que entraba justamente en este bloque, Togarma, y es, desde que estaba en el parqueo del Hospital Darío Contreras, en la parte frontal, cuando era solamente ese, el parqueo, siendo residente, conversaba con mi profesor querido, el doctor Luis Taveras Luca, y le decía yo, profesor, es que salud pública, porque no existía en ese momento la separación entre servicio de salud, que se encarga hoy día para el tema de los hospitales, gestionar todo lo que tenga que ver con hospital, los servicios, las atenciones, en fin, todo, y el Ministerio de Salud Pública, que hoy es el que dirige la rectoría y todo eso. En ese momento era salud pública. Yo le decía al profesor Luis Taveras Luca, es que salud pública es quien propicia un sistema de doble complicidad. ¿Y por qué, muchachos? ¿Y por qué, muchachos? Y yo, porque salud pública hace como que le paga al médico y como que lo trata bien y como que le crea todas las condiciones y como que etcétera, etcétera, etcétera. Y 2 o 3 más, etcétera. Y el médico hace como que trabaja. Y el médico hace como que cumple. Y el médico hace como que viene. Y el médico hace como que aquello. Entonces, ese sistema de doble complicidad se encarna en que el sistema, y se ve como despersonalizado, el sistema es un señor que está en tal. No, el sistema somos todos. Pero en esencia el sistema está bajo la responsabilidad de un rector, de una persona que es parte de un gobierno que tú eliges para que las cosas funcionen. Entonces, por ahí viene justamente el problema. Al tener nosotros un sistema desarticulado, que está todo escrito, ¿verdad? Está todo escrito. No falta nada. Faltan hacerles adecuaciones, claro está. Pero nosotros
no le damos cumplimiento. Nosotros hablamos de las redes. Nosotros tenemos personas que en este momento sufrieron un ataque cerebral. Y todo iba mal hasta que llegaron a sala de emergencia y ahí pasó todo. Ese paciente de ahí no va a migrar. Ahí probablemente, si se complica la evolución natural de su enfermedad, de ahí pasará a intensivo y la evolución, si es un gran vaso, se va a tapar y se va a morir o va a quedar con unos déficits severos y no lo va a ver nunca un fisiatra ahí en la parte aguda. Pero usted tiene gente que no se les paga, porque yo le voy a preguntar a ustedes y ya en medio minuto voy a terminar para no abusar de mi posición. A ese profesional usted le está pagando $1,000 o menos para que se encargue de hacer todos los procedimientos ortopédicos, anestesiológicos, o como se diga, fisiatras, neuroquirúrgicos, habidos y por haber, ¿verdad? Y usted le plantea a que la gente se conforme con que ya le dieron un turno para 3 meses. Pero ese sistema que está dividido y etcétera, no gestiona absolutamente nada de manera eficiente. Ni siquiera tiene alguien para orientar al que viene a buscar esa cita. Entonces, evidentemente, que a mí me gustaría que en base a eso que usted planteó, doctora, que es la piedra angular, según yo coincido con usted, de todo el tema de la deshumanización que hay, un pobre rol de rectoría, un pobre seguimiento de Servicio Nacional de Salud, en términos general, hasta que finalmente usted encuentra ahora mismo en cualquier hospital que usted vaya, o que usted se encuentre en este momento y no esté escuchando, usted va a encontrar el despelote. Lisania Salcedo. Adelante, doctora Togarma, con su posición con relación a este comentario. No tengo. Yo voy a sangrar por la herida. Voy a sangrar por la herida. ¿Por qué? Porque con mi papá tuvo, le comentaba eso a Miguel, hace 2 años mi papá estaba muy bien, tuvo un trauma, se tuvo una fractura a nivel de cervical C3, donde es muy alta, tuvo un hematoma, o sea, tuvo una colección de sangre que le afectó la médula, que iba comprimiendo su médula, y a comprimir su médula, pues entonces el centro respiratorio que estaba gobernado tan alto, iba dejando de respirar. Ok, yo tengo que trasladarlo para hacerle una resonancia magnética y lo llevo a un centro privado. En el centro privado me dicen, no tenemos resonancia en este momento, vamos a hacer una tomografía. Perfecto, le hacemos la tomografía, pero no solamente se le hizo la tomografía, se le tomó todas las muestras de analítica, se le tomó todo. Pero cuando lo ve el neurocirujano, dice, no, yo necesito que se haga una resonancia, tenemos que trasladarlo. Lo traslado a otro centro. Gracias a Dios lo pude trasladar muy rápido y no había pasado media hora cuando ya estábamos en el otro centro para hacerle los demás estudios. Y entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que volver a sacar la sangre, iba a comenzar de cero y se decía, pero Dios mío, es que mira aquí donde están todos, los datos, todo lo que ha pasado. Mi papá está muy dolorido. No, doctora, tenemos que hacerlo todo como si no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque no se interconectan. Y hablo de sistema. Sí. Entonces, ellos quieren ser buenos y querían ser buenos con mi papá, pero el sistema no le permitía porque no tenía ningún tipo de datos. Entonces, teníamos que volver. Otra cosa, hace media hora en la ARS me había cubierto todo, pero ahora la ARS no me lo va a cubrir. Ahora tengo que pagarlo de mi bolsillo. Vuelvo con el sistema. No podemos seguir cargando al médico. Y voy contigo, Lisania. El médico bueno, el buen médico es aquel que sabe manejar todas las técnicas, que es excelente en manejo de técnica. Ahora, tú puedes tener un buen médico, pero no un médico bueno, donde no se da al paciente. El médico bueno es el que tiene la bondad, el que conoce, el que tiene ese compromiso, el que se siente que necesita darle a su paciente, ayudarlo a recuperar
su salud y ayudarlo a conducir en este proceso de recuperación de su salud junto a todos sus familiares, junto a todo su entorno. Entonces, no hace falta solamente, o sea, con ser buena gente no es suficiente. Para ser excelente hay que ser buen médico y médico bueno. Doctor Miguel Cotis, adelante. Correcto. Combinación de lo que son los medios que te den para trabajar, las facilidades que te den a ti para trabajar. Esas facilidades se van a traducir en beneficio en la salud de un paciente. Y definitivamente el problema lo enfrenta el equipo tratante, pero nosotros no podemos, como equipo médico, trazar pautas que son de niveles superiores. Te doy toda la razón, Amaury, doctora también, porque es que tenemos que terminar con esto. No podemos seguir poniendo de parapeto nada más al médico o al equipo de tratantes de salud. Son otras instancias que están por encima de nosotros que tienen que entender lo que ellos quieren que uno entienda, cuando son ellos los que producen la deshumanización del servicio de salud. Entonces, todas estas limitaciones, en el caso de la doctora que tuvo que pagar cuando fue a otro lugar a hacer estudios de imágenes, claro, porque es que si tú abres en tu ARS, ya te dan cobertura en un lugar, ese mismo día no te pueden dar cobertura en otro. Y eso es uno de los obstáculos, porque es el mismo porque paciente. Es un negocio. No es un paciente diferente. Entonces, eso, estamos hablando de lo que es el negocio. Una mercancía. La salud. No te están viendo como un ser humano, que es lo que quieren ellos que uno entienda. Nosotros lo entendemos. Ahora, ¿qué tenemos que entender como médicos en un momento dado o como equipo de salud? Que esa persona, ese cliente, ese usuario que tenemos, es una persona, es un ser humano que está esperando que tú entiendas y le resuelvas su problema. Exacto. Por eso yo me recito al tema cliente y usuario, porque mientras me veo como cliente y como usuario, mire, usted va a un negocio a comprar algo y usted no tiene cuarto y no se lo despachan. No te lo despachan. Pero el tema de la salud, usted hay que darle servicio de salud. Recuerdo y he puesto varias veces el ejemplo de los dominicanos sin papeles en Puerto Rico, donde yo hice 2 años de endovascular, 2 años. El que llegaba con un ataque cerebral, con un aneurisma roto, no le preguntaba si tenía papeles. Se entraba a la suite, se embolizaba, se gastaba lo que había que gastar, lo que ese sistema entendía, mi profesor, nosotros lo hacíamos, y esa persona, pues, se encargaba la parte administrativa de ver qué iba a hacer y finalmente se pagaba, ¿verdad? Pero aquí, lamentablemente, nosotros tenemos que una persona, porque rectoría no define los roles, no pone que esa persona simplemente está resolviendo un tema y hay que atenderlo. Y luego entonces a las 2 semanas le llegará a Togarma la factura de que ella hizo un fraude. Bueno, pero ya se le brindó la atención a la persona y entonces habrá tiempo para... Pero ¿y la gente? ¿Y los moridos? Como diría un expresidente. ¿Y qué pasa con los moridos? ¿Qué pasa con Juan Cruz, que fue a un centro de salud en el Cibao al que él tanta alegría le dio con su música típica, con su dolor de pecho, y 2 horas después se calimbó, se murió? Nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada. Entonces, la parte de la educación, que es la base, un pueblo sin educación que no sabe de derechos, sino que sabe a que le van a dar cosas, le van a dar bonos cosas, le van a dar aquello y lo otro, evidentemente se conforma con poco. Y entonces ese es un elemento bastante, digamos, significativo. Doctor. Fíjate, con respecto aponte. a eso, hay una realidad. La salud no espera. En muchos casos, el paciente hay que atenderlo muchas veces sin saber primero quién va a pagar. Ahora, las instituciones de salud también son instituciones tal vez sin fines de lucro, pero sin vocación de quiebra. Entonces, hay una situación, es decir, no hay cena gratis, alguien la paga. Entonces, eso también habría que analizar por dónde es que le va a entrar el agua al coco, ¿entiendes? Porque también vamos a estar claros, es decir, de hecho, la inversión en salud, por ejemplo, a nivel privado, una clínica, un dispensario médico, lo que sea privado,
no es, vamos a decir, el negocio más rentable. O sea, hay negocios que te dejan una renta más rápido que tú poner una institución de salud. Por eso, en las instituciones de salud también, además de que deben ser vigiladas por el Servicio Nacional de Salud, debe haber una cierta, vamos a decir, apoyo, así sea económico, o sea de impuestos, lo que sea, con respecto del Estado. ¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, que hay un paciente que choca frente a una clínica y ese paciente, como no tiene un seguro o lo que sea, tienen que llevarlo a un hospital público que tal vez está lejísimo, ¿entiendes? Entonces se pierde un tiempo precioso. Entonces, todo ese tipo de cosas pudiera documentarse, como tú dices, es decir, que o se le cobra al paciente en cuota o lo que sea, pero alguien tiene que aportar algo con respecto a eso, Sí. porque se va a realizar un gasto. Sí. Ahora, hay otra cosa. También en los hospitales públicos tenemos la situación de que hay muchas carencias y todo eso también va en detrimento de lo que es la calidad de la atención. Claro, nosotros invertimos menos del 2% del PIB. Entonces tú no puedes pedir en tu casa que te guarden una carnita de buena calidad si tú lo que dejaste fue 200 pesos para 4 gente. O sea, la inversión en este país es muy baja. Amaury, pero la inversión en salud no significa invertir en hacer hospitales. No, significa eso estamos claros. O sea, yo le puedo decir perfectamente, doctora, lo que estoy diciendo, y yo creo que la gente me entiende. Invertir en salud, invertir en atender a la gente antes de que se reviente. Pero fíjate, aquí... ¿Entiendes? Ejemplo, o sea, ¿cuántos hipertensos tú tienes aquí, en San Carlos? Barrio que me vio criado después de los 12 años. ¿Ah? ¿Cuánto? No se sabe. No, tú lo recibes en el Padre Villini con un ataque cardíaco, con una coronariopatía. O sea, tú lo encuentras dializándose, ya explotado y reventado, pero tú no sabes. La muchacha que está embarazada. Pero eso, no hay una atención primaria, no hay una atención una educación en salud. Pero eso pasa, por ejemplo, con educación, el 4%. Entonces, solamente para construir escuelas. Porque no está diseñado. O sea, no hay un diseño directo hacia donde debe irse. El problema, como decíamos, es un tema de gestión de todo el sistema de salud, de todo. Entonces, yo tengo una pregunta que me gusta. Si hay alguna reacción que quieran antes de la pregunta, adelante. Aquí la reacción. Hay que leer lo que dicen las leyes de salud de nuestro país. Adelante. Entonces, tenemos una normativa muy, muy bien planteada que, bueno, la ley 8701 es bastante buena, es bastante clara, la queremos modificar, pero no la ni siquiera hemos implementado. Se supone que esa ley se iba a implementar en 10 años, ni siquiera eso. Tú como hablabas, no de atención primaria, no, la estrategia de atención primaria, claro, que implica diferentes niveles de atención para asegurar la calidad del servicio que estamos brindando en la atención. Hay mucha gente, Togarma, que habla de la atención primaria sin tener idea, ¿no? Sin tener idea de lo que está hablando. Satanizándola. Y confunden primer nivel de atención con la estrategia de atención primaria. Y lo otro es que tenemos como ciudadanos conocer no solamente la ley 8701 de Seguridad Social, ni la 4201 lo que tiene que ver con la Ley General de Salud, sino que también tenemos que ver muchísimas otras normativas más. La ley establece que en casos de accidentes a usted tenga que atenderlo cualquiera, en caso de que su vida corra peligro, en cualquier centro, en cualquier sitio, tienen que estabilizarlo. O sea, no es de que vaya a ser para otro lado, tiene que estabilizarlo y ya después se vaya a conducir. Pero inclusive también hay que ver qué es lo que dice el 911, porque el 911, aunque tú estés enfrente, no te va a llevar enfrente. Tienen sitios específicos donde deben de llevarse y van al sistema público. Así que hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que conocer. Tenemos que no ir a pelear en el hospital al director. No, es que cuando estén haciendo las vistas públicas para aprobar leyes, cuando estén tirando decretos, ahí es que tenemos nosotros que ir a protestar. Lo que pasa con eso, Togarma, que evidentemente no basta con que la población conozca sus derechos. O sea, eso es importantísimo. Si no lo conoce, no los puede exigir. No lo puede exigir. Sí. Después que tú lo conoces, entonces tienes que crear los mecanismos para poder exigirlo. Tanibol,
no es suficiente, es importantísimo que la población, que los sujetos de derecho, los humanos, conozcamos, que tengamos educación. Es fundamental que la autoridad ejerza el papel que le toca. ¿Por qué? Porque usted sabe como autoridad lo que dice la ley. Y si no, entonces deben quitarlo de ahí. Pero para eso fue que lo pusimos, porque son nuestros Just- representantes. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano El derecho debe es mío. conocer el derecho, ¿verdad? De que me asiste. Pero ¿y el funcionario no tiene que tener los conocimientos de cuáles son sus obligaciones? Claro que sí, pero Ah. si el funcionario no funciona Entonces tú... y tú conoces tu derecho, tú sabrás cómo exigírselo. Exacto, Eso es exactamente. Pero tú tienes aquí que de los bachilleres, de las personas que son bachilleres, ¿eh? La capacidad que tiene de forma a qué equivale ser bachiller en la República Dominicana, desde el punto de vista de sus competencias, probablemente se han hecho unas comparaciones y equivaldría a una persona de unos cursos muy bajitos a su grado. Entonces, evidentemente que hay un elemento bastante importante que hay que tomar en consideración. Yo creo que hay que irse a una pausa. Claro, Alicia. claro. Vamos a una pausa y retornamos de inmediato. Hoy este panel súper interesante hablando sobre humanización de los servicios de salud.